Todos tenemos deberes y derechos. Muchas veces nos sentimos vulnerados, desprotegidos y indefensos. ¿Y a quién llamamos cuando nos sentimos así? Tenemos un chapulín colorado a quien podemos llamar y apelar. Sí, gracias a Dios que sí lo tenemos. Hola, yo soy Lara Guerrero y esto es otro episodio de Speak Differently, el podcast que persigue cambiar la conversación y hablar diferente. En el episodio de hoy contamos con la grata presencia de un servidor apasionado, pero no solamente con el servicio, sino con su país, y es Pablo Ulloa, nuestro defensor del pueblo, nuestro chapulín. Gracias, Pablo, por venir. Gracias a ti. Yo no sé si empezar el podcast diciendo el chapulín colorado. Pero realmente gracias a ti. Y nada, estoy aquí con... Aparte del tema de defensor, está Pablo, tu amigo. Así y es. sintiéndose muy contento y muy feliz y deseándole que Dios te siga bendiciendo. Amén. A ti y a tu familia. Porque todo el esfuerzo tuyo siempre ha sido hacer el bien. Y yo soy un ejemplo de eso vivo. Y gracias, Lara. No, y para mí tenerte aquí, tú sabes que te admiro muchísimo, te respeto, pero te quiero muchísimo a ti y a tu familia. Y la verdad es que hablábamos fuera del aire, antes de iniciar esta conversación, de cómo te conocí. La verdad es que tú, un hombre exitoso, títulos sobreabundan, no solamente conocimiento, títulos, PhD, maestría, experiencia aprobada, donde tú estabas, reconocimiento nacional e internacional. Gracias. Hombre exitoso en los negocios, apasionado con el deporte también. Entonces decides irte a la Defensoría del Pueblo. Y tú nos decías, ¿cómo es posible cuando tú podías aspirar a cualquier otra cosa en ese momento? Nadie, ¿qué es eso? Un antro. Y hoy estás aquí. ¿Qué tú le viste a esa posición o a esa entidad, a ese organismo que nosotros no veíamos? Mira, yo te lo decía y lo reitero porque es una convicción. Yo creo que fue la gracia de Dios por lo siguiente. A mí me tocó la experiencia de poder crear el Tribunal Constitucional a partir del 2010, que es la Constitución que lo crea. El 11 eligen el primer pleno y ese pleno me da la oportunidad de ser su director ejecutivo. Y eso me llevó desde el RNC a certificarlo en todas las normas de calidad. El constituyente visualizó el tribunal y el defensor del pueblo como las dos instancias del Estado Dominicano para la defensa de los derechos. Entonces, ya luego de haber cesado mi trabajo en el constitucional y habiéndome tomado unos años, bueno, un tiempecito, no tantos años, de poder realmente emprender algunas ideas que tenía, estando incluso en el constitucional, se da la oportunidad de poderse postular a ser defensor del pueblo. Y ya yo había tenido la experiencia con doña Zoila en unos meses que me pidieron que la ayudara para entonces visualizar lo que se podía hacer con la institución. Y yo lo vi como una gran oportunidad para poder entonces crear ambas instituciones desde cero y visualizar ese Estado social y democrático de derecho que decía la Constitución. Y creo que Dios obró en ese sentido y hoy en día estamos hablando no solamente como Pablo, tu amigo, sino ahora como el defensor del pueblo. El chapulín. No, pero es increíble. Uno ingresa a la página web y de la nada, porque no había nada. Nosotros no conocíamos qué era eso. ¿Cómo se come eso de que la defensoría? Mira, que en los potes se bebe café y sí, se bebe agua normal. Todo eso. Se bebe todo. Pero es cierto, de la nada. Y ver, tú ingresas ahora a la página, has hecho tanto en tan poco tiempo. ¿Cómo tú arrancas? ¿Cómo tú dices, ok, esto hay que convertirlo? Tú tenías una propuesta de valor, tenías gente. ¿Cómo unificar voluntades y buscar los mejores talentos para tener lo que tenemos hoy? Mira, tú dijiste la palabra clave y me ayudaste. Era la propuesta de valor. La propuesta de valor para Pablo era su plan de gobierno. Y eso fue lo que yo le presenté a todos los congresistas de la República en ambas cámaras, pero también a los medios de comunicación y a aquellas personas que de alguna manera u otra yo le tocaba la puerta pidiéndole el favor de que me apoyaran para poder lograr esta posición. Esa propuesta de valor, yo lo decía, contaba en 3 ejes: el garantismo, la eficiencia administrativa y la parte educativa. Y eso fue lo que llevamos a un plan estratégico. Por eso ese plan estratégico consta de 3 instancias o 3 componentes, pero también de 49 resultados. Ese garantismo yo lo llevé a una reforma organizacional y esa Secretaría General que no existía, hoy existe y se basa en 4 procesos. Atención al ciudadano, certificado por ISO 9000, investigación, ISO 9000. Porque el defensor no puede hablar de oída,
Notificación a la administración, porque te tengo que decir en qué tú estás fallando y qué el ciudadano merece o la ciudadana merece que tú no le estás dando. Y litigio, si tú entiendes que tú estás por encima de la ley, vamos a los tribunales. O sea que si yo siento que he sido vulnerada, que he sido engañada y no veo respuesta en, digamos que en los estamentos que corresponden, yo me puedo acercar al defensor del pueblo. Totalmente. Incluso nosotros trabajamos, la ley plantea 60 días para cierre. Nosotros trabajamos en función de semanas, el contacto, la investigación y todo el proceso para darle la oportunidad al ciudadano. Porque recuerda que el que llega al defensor es el ciudadano que se siente ya desahuciado del sistema. Por lo tanto, nuestro approach tiene que ser mucho más rápido que una instancia natural que tiene su tiempo para poder analizar, meditar. Nosotros tenemos que ser muy combativos en el buen sentido de la palabra. Como te decía, lo de atención al ciudadano, nosotros pasamos de no tenerla a tener una carta al ciudadano que hace responsable a la institución, pero luego certificarla por norma ISO, para con eso blindar. Pero ¿qué pasa? Esa reforma no se quedó solamente en los procesos. Nosotros también implementamos la parte de tecnología, por eso hicimos un data warehouse con egresados del ITLA y un ciencista de datos dominicano. Por eso hicimos un programa como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que es de trazabilidad de los casos para que el ciudadano pueda ver en qué etapa o en qué despacho está su caso. Pero además de eso, unificamos todos los procesos de tecnología, las redes sociales, el WhatsApp Business y demás, y creamos y compramos un CRM que me permite poder discriminar lo que es reclamación, lo que es queja y orientación, y enfocar a los recursos humanos que yo heredé, porque allá prácticamente su gran mayoría de empleados fueron los que heredamos. Si buscamos técnicos de calidad, si se anuncian ofertas de empleo, se hace todo un proceso con el debido rigor desde el punto de vista de la gestión humana para poder aumentar el nivel de los compañeros y compañeras, pero al mismo tiempo integrar una visión diferente, más basada en el ciudadano y menos en la administración, que eso ha dado sus resultados. Me imagino que tendrá muchísima demanda, entonces tiene que poder responder a tiempo. Por eso, incluso este año, nosotros logramos, la semana pasada, 2 certificaciones que eran muy importantes para nosotros desde el punto de vista de la gestión. Antisoborno y Government Compliance, cumplimiento gubernamental, porque junto con ISO, en cuanto a atención al ciudadano, eran las 3 certificaciones que nosotros visualizábamos. Con una gestión del presupuesto en línea, que nos tomó casi 1 año y 8 meses hacer el protocolo con Hacienda, porque nosotros somos un órgano autónomo y constitucional. No tenemos que pasar por el sistema de gestión financiera del gobierno central, pero nosotros lo hacemos por un tema de transparencia, Tiene que dar cuenta, que era uno de los valores que nosotros presentábamos. Incluso la ley, hablando de transparencia, me manda a hacer un informe para el Congreso. Nosotros, a partir de asumir, lo que dijimos fue no. Nosotros vamos a hacer una rendición de cuentas cada 14 de junio, que fue el día en que yo juré como defensor del pueblo. Y mientras yo esté en la institución, todos los 14 de junio nosotros le pedimos a los presidentes de las cámaras y a los congresistas que nos quieran acompañar a poderles rendir un informe, además del informe físico, un discurso que pasa balance de un año completo, para que no solamente sea en qué yo gasté el dinero, sino cuáles son los resultados que se lograron. Porque de eso se trata de una administración pública moderna, de buscar resultados sobre la base de la maximización de los recursos, y tú rindes cuentas como tal. Pero es impresionante todo lo que tú has hecho, y uno lo ve y uno se pregunta cuando uno lee y visualiza, porque son muchos los logros, o sea, como digo, de la nada a mucho con demasiado. Verdaderamente eso te demuestra que en nuestro país sí se violaban los derechos, que nosotros no teníamos el Estado de Derecho, el debido proceso. La gente conocía, entendía cuáles eran sus deberes no, o sea, los derechos, y sabía que podía tener ese espacio de reclamar. Mira, porque se viola mucho cuando uno lo ve. Tú mismo viviste. Sí. Fuiste, ¿cómo se dice eso? Fuiste violentado, lacerado en mi propio ser. Mira, vamos a verlo de la siguiente perspectiva, para aprovechar y ir haciendo pedagogía social. Nosotros hicimos una primera aproximación en cuanto al conocimiento de los derechos hace 1 año. Y fue una encuesta nacional de derechos humanos. Lo vi. Esa encuesta nos dio por lo menos un punto de inicio al análisis. Por eso la reforma en cuanto a la educación
nosotros la visualizábamos con tener una unidad de investigación y desarrollo. Esa encuesta que arrojó rápidamente, el 60% de nuestros jóvenes del último quintil no conocen sus derechos y el 57%, en sentido general, no conoce sus derechos de 18 a 24 años. El año subsiguiente, imagínate, nosotros entonces fortalecimos ese esfuerzo de investigación y desarrollo y creamos un Informe Nacional de Derechos Humanos que se basó en una encuesta ya con una muestra de 1.200 personas, con error muestral, con todas las características desde el punto de vista de la metodología de investigación, pero le sumamos consultas regionales, le sumamos que tienen una mesa, consulta a las instituciones gubernamentales, que fue la mesa, le sumamos al análisis de metadata y de hemeroteca. Y ese índice compuesto nos arrojó que la salud es el derecho más vulnerado en República Dominicana. La Policía Nacional es la institución que más vulnera los derechos y el lugar de mayor vulneración de derechos en República Dominicana son los cuarteles. Los 5 derechos más violentados en República Dominicana son salud, integridad, trabajo, justicia e igualdad. Bajo esa lógica ya el defensor puede hablar, pero puede hablar con data, puede hablar de manera consistente, de manera coherente, se alinea todo el esfuerzo en cuanto a los derechos a esa realidad social, política y cultural de República Dominicana. Por eso quizás el discurso del defensor se mantiene con una cadencia sobre la base de esos hallazgos para darle mayor capacidad de impacto a los planteamientos de la sociedad, porque es el ciudadano que nos está diciendo y la ciudadana que nos está diciendo dónde están los puntos más reales que podemos tener. Pero yo he visto también que tú te has enfocado mucho en los privados de libertad. Sí. Nosotros nos olvidamos de ellos. Muchas veces, la mayoría, nos olvidamos de los presos y pensamos, mira, no tienen derecho porque son unos criminales. O sea, y aún así, ¿por qué es tan importante cuando se habla del debido proceso? ¿Por qué es tan importante respetar y garantizar las famosas garantías? Mira, Lara. ¿Por qué enfocarnos en gente que ha cometido el mal y merece lo que está pagando? ¿Por qué? Antes de la Constitución 2010, la historia de todas las constituciones se hablaban de garantías. Ya al ponerlo en la Constitución pasan de derechos humanos a derechos fundamentales. Todos tenemos derechos fundamentales y todos podemos vivir situaciones en las cuales no vamos a poder analizar y explicar. Claro, todo el que pasa por el servicio público lo quiere hacer de la mejor manera, salvo algunos casos. El hecho de que el defensor haya puesto sus ojos en el sistema carcelario es por varias razones, y te explico. 1, es imposible una sociedad tener un sistema de seguridad ciudadano alejado de la naturaleza misma de las cárceles desde el punto de vista del análisis científico de quién es el privado de libertad, por qué cometió el hecho, en qué ubicación, qué hora, qué tipo de delito y demás. Por lo tanto, las cárceles son unidades de investigación en toda sociedad organizada. Y si República Dominicana quiere dar el paso desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, ahí es que está el mejor informe que puede tener para entender cómo es la dinámica en cuanto a la política pública de seguridad. No hay otra razón. Los niveles de criminalidad. Tú no vas a tener que 2 policías en una esquina o un ministerio público pidiendo prisión preventiva. Eso no es así. No, y ahora la lógica tiene que ser que las cárceles te produzcan la información para tú poder mapear y poder georreferenciar la conflictividad y entender incluso la dinámica natural del crimen. 1. 2. Las cárceles en América Latina están sobrepobladas. Y 3, se vinculan al crimen organizado, sobre todo el peor crimen que todos nosotros como sociedad tenemos que enfrentar, que es la droga. ¿Qué pasa? La sobrepoblación, no, y el control de las cárceles está normalmente por los narcotraficantes. Aquí el problema es que queremos esconder la realidad. La droga es la criminalidad más grande que existe y tiene que ser la más fuerte de enfrentamiento desde el punto de vista del Estado. El caso de Ecuador y el caso de Guatemala. Hace 3 años yo veía videos de los presos cortando a los otros presos y quemándolos en un pabellón y la policía no podía entrar. Y si eso es Ecuador y Guatemala, que están cerca, nosotros no estamos ajenos. No estamos ajenos a situaciones de ese tipo. Pero peor aún, nosotros queremos negar que el narcotráfico es una realidad, que el lavado de activos es una realidad y tenemos que enfrentarlo. Entonces, tenemos la sobrepoblación, la política de seguridad nacional,
seguridad ciudadana, sobrepoblación, casi el 60% son presos preventivos. Cuando el Código Procesal Penal dice que hay 7 medidas, tú puedes fácilmente, porque sé que se ha avanzado, que el ICRA te haga los grilletes. Pero y ya esos grilletes norma electrónicos te permiten que tú puedas tener privado de libertad en su casa. Pero lo hemos visto que tú tienes privados de libertad que no han sido juzgados en la opinión pública y están pagando pena. O sea, sin haber sido en un tribunal. Entonces, esa es la condena previa, que Rajoy en su libro lo plantea. Y esa condena previa lo que te lleva es a tener sociedades más resentidas y a polarizarla entre dos grupos. Y tú no puedes vivir en polarización. Todo desarrollo se basa en el diálogo, en el clima de paz y en la resolución de los conflictos. Si tú tienes dos grupos, el grupo bueno y el grupo malo o el grupo bueno se va a sentir resentido del otro y no va a haber un proceso de desarrollo, sino que va a haber un conflicto continuo donde yo me tengo que superponer a ti y tú te vas a superponer a mí. Y una sociedad no se puede manejar de ese tipo. Tiene que haber transiciones en cuanto al desarrollo, estadios que tú tienes que marcar como sociedad completa y esos acuerdos son los que tú llevas a pactos y esos pactos son los que tú realizas y vuelve y pasa a otro, porque son niveles de estadio de desarrollo. República Dominicana no puede estar fragmentada sobre la base de un conflicto inexistente. Lo que tenemos que es enfocarnos en transformaciones. ¿Y qué pasa? Tú tienes política de seguridad de espalda a las cárceles, sobrepoblación y la parte relacionada con la prisión preventiva que duplica la capacidad de espacios para los presos. Estamos hablando que nosotros tenemos una población carcelaria que rondará los 26,000 privados de libertad. Una locura. Y en presos preventivos tenemos 16,000. Es una locura. La Victoria está hecha para 8,000, para 800, en el 50 y tanto se creó. Tiene 8,000. O sea, cuando tú tienes esa densidad poblacional, tú tienes mala alimentación, tienes insalubridad, tienes cualquier tipo de contagio, tienes corrupción, tienes tráfico de influencia y tienes vinculación al crimen organizado, que no es el paquetico de droga que te pueden vender. Es como el narcotráfico utiliza las cárceles para que utilicen los presos como mecanismo ¿de qué? De chantaje, de extorsión, de asesinato. Entonces, aquí la discusión es cómo las cárceles nosotros no se las damos al crimen organizado y cómo enfrentamos el narcotráfico en República Dominicana. No, imposible bajo este modelo. Y perdóname que quizás este ambiente... No, es que de eso se trata. Pero yo creo que la sociedad merece que tú le hables con responsabilidad y eso es lo que de alguna manera u otra el defensor trata de hacer cuando critica el sistema carcelario de República Dominicana. Y este espacio es para eso, hablar diferentes temas. Cambiemos la conversación en lo que verdaderamente edifica y construye. Y esto es parte de la construcción de que queremos un mejor país, un mejor Estado de Derecho. Cuando tú hablas así, es imposible en esa condición de tú tener, que tú puedas reivindicarte, o sea, esa transformación que muchos, ese famoso modelo de transformación, de que tú puedas ser un ente dentro de la misma cárcel, que salga, que pueda ser beneficioso para la sociedad. Mira, ¿Tú crees en segundas oportunidades? Sí, totalmente. Incluso yo integré a mi equipo a Marta Heredia. Eso veo. Y yo ando te quería con Marta, preguntar de ese programa con Marta Heredia. Cuéntame cada un 15 poquito. días yo visito una cárcel en la República Dominicana. No solamente Con eso. ella. Con ella y aparte de eso tengo un proceso de fiscalización. Una cosa es la visita para que las privadas de libertad tengan confianza en una figura como Marta, que le genera algún tipo de empatía, que ha vivido su experiencia. Y otra es la fiscalización que hace el defensor sobre la base de los derechos fundamentales. Yo no lo mezclo, pero indiscutiblemente es un factor a favor de que Marta pueda tener conversación con las privadas de libertad para que ellas se abran y puedan informar o puedan pedir cosas que necesiten. Porque algunos casos... Ella estuvo ahí. Algunos casos incluso te sorprenderían. Ella estuvo ahí. Lo vivió. Entonces, ¿qué Por pasa? un error, porque lo de ella, todos No, tenemos... y ella lo dice. Y parte del mensaje del defensor del pueblo es a la juventud: no cometan el error de utilizar el narcotráfico como una vía de poder adquirir los bienes y servicios que tú quieres. Por naturaleza, que lo tengas, el celular. No te dejes llevar de los narcotraficantes del barrio. No consumas droga. No veas la droga como buena, al contrario. Es lo más maligno que tenemos. Pero ¿qué pasa? Esas visitas a las cárceles también te dan una realidad, y es que existe una segunda oportunidad que dice la ley penitenciaria, y por eso y creamos un trabajo con el CONEP, con ARD, ANGE, para que la Dirección de Prisiones, que tuvo ahí su director,
pudiera plantear perfiles de privado de libertad que cumplen con el medio libre y que puede ser interesante para las empresas poderlo contratar y que luego puedan salir y ya tener un empleo. Tener un sustento. Como igual, porque la ley te lo permite, en cuanto a la privado de libertad, esas características que incluso distribuye el recurso, y hay muchas cárceles de República Dominicana que tienen un sistema muy bueno en ese sentido. Por ejemplo, en Salcedo, la parte de panadería, en Santiago, Rafael tiene diferentes salidas, no solamente la automotriz, también tenería, la parte de artesanía y demás. Incluso el viernes hubo una feria en la feria de la confraternidad, aquí abajo en la Bolita del Mundo, de productos de la privada de libertad. ¿Qué pasa? ¿Qué también pasa con los deportados? O sea, aquella persona que viene de Estados Unidos necesita que el Estado le brinde algún tipo de posibilidad, porque la gran mayoría migró por falta de oportunidades. Y si tú regresas a tu país, luego de haber pasado 10, 15, 20 años, metiste la pata, hay algunos de ellos que vienen por un tema de multa de tránsito. Eran ilegales. Lo coge la policía y vienen deportados. Pero ellos estaban trabajando entre restaurantes. O sea, ¿entiendes? No todos son narcotraficantes. Pero realmente no tienen un mecanismo porque vienen con el sello. Nada más pueden trabajar ¿en qué? En zona franca y ¿en qué? En call center. Ahora, tú tienes que crear oportunidades. Y esa es la misma oportunidad que te está exigiendo la juventud. Que no ve aquí. Fíjate que la gran mayoría quiere estudiar fuera y se quiere quedar. Sí. Cuando yo estudiaba, mi sueño era venir y contribuir. Y como yo, mi generación completa, eso fue lo que trató de hacer. Entonces, los privados de libertad y los deportados son poblaciones que tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque conocen el crimen. Entonces, un Estado que está denegando esa realidad, lo que está es mintiéndose. La fuente primaria de información no le mintiéndose. está poniendo. Le está dando de lado a algo esencial para la seguridad ciudadana. Y si hay algo que República Dominicana todo el mundo clama, es seguridad. Por eso el defensor tiene ese plan. Y por eso el defensor coherentemente ha luchado. Porque el Estado entienda que con las cárceles, los deportados, tú tienes dos fuentes primarias de información para entender cuál es el delito. Porque ya no es el raterismo, ya se habla de cibercrimen. Sí, totalmente. Entonces, ya tú has generado una dinámica criminal distinta a la que tú estás atacando. Porque la policía de Trujillo, lo que era de Macana, era posterior a la policía de los Lord, que lo que hacía era que discriminaba a los pobres con los ricos para que no se juntaban. Ahora la policía tiene que ser mucho más creativa porque tenemos un crimen que ha evolucionado. Entonces, si tú sabes que el narcotráfico tiene sus características y tú sabes que las cárceles tienen sus características y tú sabes que los deportados tienen sus características, tú como Estado te tienes que anticipar. Y ese es quizá la presión que hace el defensor del pueblo y por eso yo he sido tan coherente. Y muchas veces yo sé que se resiente, no le gusta. Pero realmente yo creo que como responsabilidad tengo que hacerlo. Totalmente, no es lo que yo quiero oír, sino lo que necesito oír. Tú tienes otro programa que me llamó muchísimo la atención. Vamos por lo que nos une. Tú dices, el defensor del pueblo. Tú estás visitando todo el territorio nacional, mostrando protagonistas que son anónimos. En muchos casos invisibles. Ahí he visto gente que conozco y quiero muchísimo, como Rafaelina Rijo. Cuéntanos un poquito de esa historia, de esa experiencia y por qué tú inicias esta travesía a buscar esos protagonistas como sacándolos de... ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el defensor del pueblo con eso? Mira lo que pasa. República Dominicana tiene tantas cosas por qué darle gracias a Dios y tiene tantas personas que son de valor, pero que quizás pasan desapercibidos por la dinámica natural de los medios de comunicación, de la política, de la parte cultural, de la parte económica. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos diseñado una estrategia que va, esa ruta que pretende presentar ejemplos del barrio, de la población, del sentido general. Viene el voluntariado, luego viene la ruta de los derechos y deberes del defensor a partir de septiembre. Y toda esa mancuerna lo que trata de buscar es el componente 3 del plan estratégico, que es construcción de ciudadanía. Ciudadanía responsable. Sí, no solamente es criticar, sino también al mismo tiempo dar soluciones, pero presentar ejemplos de bien. Yo quizá por naturaleza misma, histórica, por mi familia, le doy mucha preponderancia a la mujer y por eso tú ves que la mayoría de los casos que yo presento son mujeres. Mujeres que han emprendido, mujeres que se han desarrollado, mujeres que han logrado y eso es lo que hemos tratado de construir. Es lo mismo que tú me dirás, ¿por qué yo cocino con Enrique? Es una disrupción. Exacto. ¿Por qué la disrupción? Porque el hombre tiene que tener el mismo aporte que la mujer dentro de la casa. Porque al fin y al cabo es un trabajo común.
La diferencia es que nosotros podemos darle Estás modulando a tu hijo. Sí, y esa disrupción es muy importante para que el hombre dominicano entienda que la mujer dominicana necesita apoyo en el hogar. Romper esos estereotipos de masculinidad. Eso es masculinidad positiva. Tú estás presentando modelos donde puedes cocinar, sí. Puedes limpiar un baño, sí. Puedes limpiar el piso, sí. Puedes hacer la cama, sí. ¿Tienes que ir al supermercado? Sí. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Me parece excelente. Y tú, obviamente, lo vives el día a día. Estás primero en una institución que ha elevado la discusión y elevó el estándar de lo que es la Defensoría del Pueblo, inclusive no solamente aquí, sino a nivel regional. Posees una posición de alto liderazgo en una esfera y en un ambiente donde priman agendas escondidas, intereses, envidias, de ese famoso refrán, dale un carguito a fulanito para... tú lo sabes. Muchos llegan al poder y se transforman. ¿Cómo, tú mencionaste a Dios, cómo tú te mantienes enfocado a esta altura, ¿verdad? Y a estos niveles de discusión, cómo tú no has perdido tu esencia? ¿Dónde que está tu polvo a tierra para tú seguir siendo? Porque tú eres el mismo Pablo que yo conocí. Y él va a ser el mismo, señores. Yo toda mi vida cogí carro público. Si tú vas a mi oficina, la única fotografía que yo tengo es la de mi mamá, que murió hace años, pero me formó en valores. Y yo prefiero tener la foto de mi mamá, que me está diciendo, tú vas por ahí, porque mi mamá tiene el temperamento muy fuerte. ¿Y qué pasa? Esa orientación a mí me guía diario. Por ejemplo, yo fui a El Salvador a ver las elecciones porque me pidieron la Federación Iberoamericana de Ombudsman como su expresidente que fuera. ¿Y cuál fue mi ruta? Fue ir a la iglesia donde mataron a Monseñor Arnulfo Romero. Y aparte de la iglesia, fui a la Catedral de El Salvador a ver la tumba de él. Y tú dirás, bueno, y tú tenías muchísimas cosas por ver. Sí, indiscutiblemente. Una agenda. Pero ¿qué pasa? Yo necesitaba tener ese espacio de espiritualidad por lo que él significó para una clase que necesitaba un interlocutor como Monseñor Arnulfo. Fíjate que hasta Rubén Blades le hace una salsa. El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés. A mí, la parte espiritual es muy importante desde siempre, porque yo fui monaguillo, yo fui catequista. Y para mí, el peregrinaje, yo iba al Hoyo de Chulín, iba a Cienfuegos, iba al barrio más pobre de Higüey que se llama La Florida, porque ese sacerdocio es parte del día a día mío. Mi mamá, yo hago una anécdota, de que mi mamá duró un mes casi sin hablarme, cuando yo le dije que yo no iba a ser sacerdote. Ah, tú ibas a ser sacerdote. Porque yo duré 4 o 5 años siendo monaguillo del oncológico del cáncer. Mi mamá pensaba que ya a los 15 años lo que voy a decir es, yo termino La Salle y me voy a ser sacerdote o hermano de La Salle. Y le dije que no, que iba a dejar de ser monaguillo. Por derecho. Entonces, sí, que iba a dejar de ser monaguillo y entonces me iba a... Casi fue un insulto. No, duró casi un mes sin hablar. Ya lo ves. O sea, fíjate si ella tenía un temperamento fuerte. Incluso yo siempre lo pongo de ejemplo. La enfermedad de mi mamá fue ella que la guió, el cáncer. Ella me iba diciendo las etapas que iba viviendo porque ella fue secretaria del oncológico. Wow. Como el hijo de una secretaria o de un aduanero que toda su vida cogió carro público hasta que fue viejo, no puede entender la dinámica del ciudadano o la ciudadana normal. A mí no me pega ser otra cosa que no sea Pablo. Yo tengo que seguir siendo el mismo muchacho que iba a pie al colegio y bajaba a pie del colegio. Porque es mi naturaleza, porque yo he pasado hambre, sí. Yo he vivido bajo el entendido de becas. Toda mi vida mis estudios han sido con becas. Mi familia no tenía dinero para pagarme la educación. Entonces, yo no voy a venir por un cargo que es transitorio, independientemente sea 6 años, y se me habilite una posibilidad a cambiar mi naturaleza misma. Porque al fin y al cabo, cuando yo salga de aquí, que es lo más seguro, ¿qué va a pasar? El que me conoció siendo Pablo me va a querer siendo Pablo. Pero el que me conoció defensor, ¿tú sabes qué va a querer? Al defensor, el que venga o la defensora que venga. Ahora, yo prefiero conservar a aquellos que me quieren como Pablo, que van a hacer lo que realmente me quisieron siempre. Y ese es algo que yo lo aprendí desde el constitucional, que lo viví, y ahora con más fe. Fíjate que yo lo que ando en una minivan. ¿No tienes aspiraciones políticas? Yo no tengo aspiraciones políticas ahora mismo, porque a mí me faltan 3 años. Creo que... ¿Te falta mucho por hacer, crees tú que puedes todavía? Sí, indiscutiblemente, lo primero que tengo que cumplir la gestión. Pero yo creo que el peor error de los políticos latinoamericanos
Y puede significar, político no es el que está inscrito en un partido o el que tiene una actividad electoral. El hecho de yo tomar decisiones o plantear posiciones o asumir temas son decisiones políticas. Ahora, yo no creo que no tengo una agenda electoral ni partidaria, pero indiscutiblemente el peor error de cualquier servidor público en una posición alta del Estado en América Latina siempre ha sido pensar en el cargo superior que a él le corresponde o él quiere y no buscar los resultados en el cargo en el que está. Alguien me enseñó en ciencia política en España que la mejor forma de hacer política es trabajar. Entonces, yo creo que ahí está el enfoque completo. Mientras más resultados lleve el defensor del pueblo, más personas se van a beneficiar en República Dominicana. Y el sello de Pablo quedará en el defensor, que al fin y al cabo quedó en el Constitucional, y para mí, estar en la historia, en ambos órganos de derechos humanos o derechos fundamentales de República Dominicana, es más que satisfactorio. Es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios que para alguien que cree en Él sabe que estoy contribuyendo a su palabra desde el punto de vista ahora del Estado y de la sociedad. Me encanta, Pablo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, amigos. Gracias por el favor de su sintonía. Déjame beberme el café. Bébetelo. Una conversación muy, pero muy edificante sobre derechos y deberes ciudadanos. Todos deberíamos conocer nuestros deberes y derechos y también conocer lo que hace el defensor del pueblo. Gracias una nueva vez. Que este viaje de expresiones y palabras sea para edificarlos y que los inspire a ser mejores personas. Que la palabra que está llena de verdad y de bien sea que los ilumine todos los días. Nos vemos en la próxima.